Hola, ¿qué tal, damas y caballeros, niños y niñas, hombres, mujeres que me ven? Gracias por estar ahí, gracias por formar parte de esto que es un proyecto de vida. Si vienes desde YouTube a Facebook, desde Facebook a YouTube, perdón, te agradezco sinceramente porque llegas hasta aquí. Y como siempre te digo y reitero, un comentario o, o un like en cualquiera de las dos aplicaciones siempre va a ser importante. Creo que hasta que YouTube son pocas las personas que llegan. Sin embargo, creo que quien logra llegar hasta aquí está un poco más inteligente que el resto, ¿no? Sin temor a ofender, ¿no? Pero eso es un criterio personal de cada quien. Valga la redundancia que el tiempo en el día que estamos o el tiempo en las redes sociales siempre es muy importante o el tiempo en cómo estamos se divaga mucho en las redes sociales y yo creo que cada quien difiere qué es importante y qué no es importante. Y el que llega hasta aquí considero que esto sí le parece importante y el que no, pues ve con desdén o ve con desagrado este tipo de cosas. Y al final somos libres pensadores y esta es decisión de cada quien. Gracias por estar ahí, te mando un abrazo, un beso a la distancia y te deseo lo mejor del mundo siempre, ¿no? Eh, Te diría que como todos los días o las semanas que nos vemos por esta transmisión en YouTube o por Facebook, siempre traigo temas importantes que hablar. Siento que hay muchas cosas que se pueden hablar, pero trato de llevarlas con cautela, ¿viste? O trato de elegir o de prepararme para hablarte porque no me gusta insultar el entendimiento de la gente, ¿verdad? Y en este caso quisiera que charláramos de algo muy importante que en el viaje del video te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, En cierta ocasión recuerdo que viajaba hacia mi trabajo con mi hermano mayor eh, y recuerdo que estábamos en la altura de un semáforo o íbamos en una autopista o en un bulevar, como tú lo digas. Y mi hermano, él no es muy prudente al volante, se podría decir, y viene, bueno, tiene mucha precaución cuando usa el volante y recuerdo que le causó problemas a un tipo en su vehículo y empezaron como a pelear en la calle y empezaron a avanzar, que sí que lo otro. Esta historia me llega a recordar que cuando llegamos a un semáforo y las cosas se pusieron incómodas y no logró alcanzar el cliente al cual mi hermano había sacado de su carril o habían tenido ciertos problemas, recuerdo que sacó una pistola y se la puso los carros estaban muy alineados y se la puso en la cabeza a mi hermano o cerca de su cabeza. Yo estaba del otro lado, porque yo era el copiloto de mi hermano en este caso. Y te diría que esperaba que mataran a mi hermano, ¿no? Pero gracias a la divinidad, creo que habían propósito y mi hermano no fue muerto, solo le dieron la cartilla, como dirían en la calle, o le dijeron un par de palabras concretas para que afinara su vida y actuara con más precaución y con más prudencia, ¿no? Como este caso, conozco otro caso de otro primo que siempre yo era el copiloto del mismo y recuerdo que chocó un vehículo y huyendo de aquel choque que había cometido o aquel accidente que había tenido, fue a cometer un accidente muy trágico porque terminó matando a una persona, ¿no? En el mismo vehículo, ¿no? Mientras huía de un problema, fue a matar a una persona prácticamente inocente porque ignoraba todo lo que había sucedido antes de esto. Y te corto las historias, porque como esas tengo muchas, y te diría que estas historias de malos choferes o malas personas detrás de un volante, que las he vivido o he estado ahí, me lleva a pensar y a reflexionar, o quiero que pensemos y reflexionemos juntos, que ser una persona prudente en esta vida siempre va a tener mejores resultados, porque en este caso ambas personas arriesgaron su vida, o en este caso su dignidad como personas, por no actuar con prudencia, por no pensar antes de hacer las cosas, por no analizar, por no decir qué voy a obtener si hago esta acción, o qué resultado voy a obtener si pienso de esta manera, o qué resultado voy a obtener si hablo de tal modo, ¿no? Y de estas historias que te cuento, te diría que hay muchas historias y la gente va por la vida actuando sin prudencia, ¿no? Y actúa sin cordura, sin hacer hincapié o sin hacer énfasis en las cosas que puede, como te dijera, sin hacer caso, hacen caso omiso al daño colateral que pueden causar
cada una de las decisiones o las reacciones en cadena que pueden traer cada una de las mismas. Y esto creo que es un gran problema que se vive en la sociedad, ni digamos nuestra sociedad, que es la sociedad hondureña. Es muy complicado porque, para empezar, tenemos mala educación, ¿no? Y vivimos creyendo de que se pueden hacer cualquier cosa sin sin pensar qué trae, qué resultados trae esto, o a quién puede afectar en este caso. Creo que, mira, sin temor a equivocarme, creo que una de las grandes virtudes que la vida deberíamos de aprender o la vida nos ofrece, creo que es la prudencia, pero cuesta mucho de este lado del sol aprenderla, ¿no? Diría que yo paso mucho tiempo en mi trabajo con mis amigos y no soy un mandador o que comparte o vive con personas muy prudentes. Yo trato de hacerlo, dices, y cualquiera dice, este man es un ignorante, es un tonto, porque trato de actuar a la altura, de actuar con tranquilidad, con serenidad, y por ahí no me salen las cosas, pero creo que cada decisión que tomo, trato de pensarla y analizarla de una manera muy inteligente, muy sabia, y creo que la prudencia nos regala sabiduría, que es un gran don, y te diría que resalta entre todas las virtudes porque hay muchas virtudes, pero creo que esa es una de las más esenciales para poder vivir, porque la rectitud o el buscar hacer el bien de una manera consciente, sabiendo de que tenemos un uso de razón y que cada acción trae en sí una reacción, o que el daño colateral de algo puede, valga la redundancia, causar problemas ya sea a nuestra vecindad, a nuestro país y ya sea a una nación completa. Vistes, vaya que un político pensara de esta manera y actuara con cordura cada vez que, con prudencia en este caso, que es lo que estamos pensando juntos, para poder hacer cada acción y pensar que detrás de cada acción que él va a cometer, que él va a hacer, hay miles de personas las cuales pueden salir afectadas. Si alguien toma una decisión de salud, por ejemplo, alguien toma una decisión de educación, son pautas muy enormes y creo que son pautas que se deben tomar en cuenta o que las personas deberían de decir, eh, voy a actuar o voy a pensar antes de hacer cada acción por muy mínima o muy pueril que sea. Hay una frase por ahí que dice que somos lo que hacemos día con día, de modo que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Creo que hacer acciones correctas nos lleva a tener buenos hábitos, nos va a llevar a ser personas excelentes. Que realmente creo que eso es lo que se busca, o ese es, ese es como te dijera, una de las razones por las cuales estamos acá, buscar ser excelentes, ser mejores día con día. Dices, pero cuesta mucho. Sí, yo sé que cuesta. Tal vez venimos de una familia tergiversada o venimos de hogares monoparentales, se podría decir, o hogares tergiversados en los cuales las cosas no funcionó, o tal vez creciste con un solo padre o creciste solo con tu madre. Y es muy complicado. Sin embargo, te diría que ser excelente aplica en el área en que se tiene que reconstruir lo cual nos dieron o lo poco que nos ofrecieron. Porque muchas cosas en la vida se nacen trayéndolas. Por ejemplo, nacemos trayendo ojos, ¿no? Es fácil pensar esas cosas, no tan lejos de discernir. Sin embargo, hay virtudes que se tienen que obtener en el viaje de la vida y no se enseñan en la escuela, no se enseñan en la casa o en una universidad, sino son cosas que se aprenden con el tiempo. Y creo que la sabiduría va consigo de tener mucha prudencia, ¿no? Porque el que es muy prudente termina siendo sabio, por sentido común, porque va a pensar antes de actuar, dice, voy a preguntar con cordura, voy a pensar qué es lo bueno y qué es lo malo y voy a tomar la acción más correcta, que si bien es cierto, me vaya bien a mí, pensando por sí mismo y que si me tocase que alcanzar a alguien con estas decisiones que tomo, eh, por ahí le vaya bien a cada uno de los que me rodean, ¿no? Diría que tengo un guión aquí, no quisiera perderme un poco de relato porque está muy bueno, ¿no? Dice aquí, la prudencia es más que precaución, es la capacidad de pensar antes de actuar. Ser precavido es importante, ¿no? Pero desarrollar la capacidad de pensar antes de actuar es muy importante. Dices que ahora en día, en la mayoría, por ejemplo, si lo vamos a los jóvenes, todos actúan por inercia, ¿no? Por a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. Y no pensamos antes de actuar. Mira,
Si cada uno de nosotros pensara antes de actuar, diría que la vida fuese más bonita, ¿no? Porque hubieran menos errores o hubieran menos problemas en la sociedad, porque cada uno tomara con más cautela cada una de las decisiones y dijera, mi vida depende de cada una de las decisiones o las reacciones que vayan a suceder a cada una de las cosas que haga, ¿no? Entonces voy a actuar con precaución y voy a desarrollar una capacidad de pensar antes de actuar en cada acción. Escuchaba por ahí o leía por ahí que los chinos, antes de reaccionar a una respuesta, se tardan 20 segundos para hablar. Creo que 20 segundos son muy incómodos, ¿no? Pero si analizas bien esos 20 segundos, es una manera de pensar antes de actuar. Eso es ser prudente, ¿no? Darse ese tiempo hasta para una respuesta. Siempre me confunden las personas que hablan mucho y les hace una pregunta sólida. Por lo menos les preguntas, ¿qué quieres hacer antes de morir? Y te responden rápido, como que fuera una respuesta así como, ¡pum! Ir a la Bahamas, ¿no? No, eso no tiene sentido, ¿no? Son preguntas serias, son preguntas sólidas, y creo que en este sentido hay que aprender hasta pensar antes de actuar y pensar antes de hablar. Siempre va a ser mejor. Digamos antes de actuar. Mira, si no pensamos antes de actuar, vamos a tener resultados muy incómodos y después nos va a tocar que apretar la gabacha, como dice, ¿no? Nos va a tocar que hacer fuerza de este lado porque tomamos decisiones malas. Por ejemplo, pensar antes de actuar para tener un hijo. Tener un hijo no es una decisión muy fácil, ¿no? Y la mayoría, o me consta que hay muchas personas que no piensan antes de actuar y en este sentido terminan siendo padres a una corta edad y creo que eso está mal, ¿no? Porque la educación de nuestros hijos depende de nuestra propia educación. Y si estamos muy jóvenes y no nos hemos educado nosotros, ¿cómo se supone que vamos a regalar una gran educación a un hijo, ¿no? O cómo se supone que vamos a estar capacitados para ser dueños de un hogar. Es cierto que no hay camino y que lo que se interpone en la acción hace la acción, de modo que lo que se interpone al camino hace el camino, como cualquier caminante. No hay camino, se crea el camino al andar, lo sé, pero entre más estamos preparados para tomar un camino sólido, creo que nos va a ir mejor. Y en este caso creo que va amarrada en cuanto a lo que pensamos juntos o lo que estamos reaccionando ahorita. Ser prudente en de actuar nos va a llevar a ser personas mejores, ¿no? Pensar antes de actuar es un punto muy valioso, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Dice aquí, el que se adelanta sin pensar tropieza y el que reflexiona avanza seguro. Imagínate, si te adelantas a pensar, vas a tropezar, ¿no? Porque te adelantaste, quisiste hacer las cosas rápido, quisiste, ¿qué te puedo decir? Eh, Ser, por ejemplo, padre muy joven, volviendo al mismo punto, o quisiste ser millonario a muy corto plazo y te fue mal, te tropezaste. En cambio, si reflexionas, avanzarás seguro. La prudencia es eso, nos incita a reflexionar sobre nuestra vida, es decir, ¿qué es lo que realmente importa? ¿O qué reflexionar sobre las decisiones que tomo día con día? ¿Qué resultado voy a obtener de las mismas? Si el resultado es positivo, reflexionaste en eso, vas a avanzar seguro. Y cada paso que vas a dar, no es como quien dice que te va a caer tu castillo de naipes, sino que se va a sostener. Y valga la redundancia, que nuestra generación va a vivir más cómoda o más segura. A veces hay quienes que apilan muchas cosas, pero lo hacen de una manera sin reflexionar, sin pensar, y se va a terminar tropezando. Tarde o temprano ese castillo se va a caer porque no tiene un fundamento sólido, ¿no? Sin embargo, creo que aquel que se prepara, o por ejemplo, si hablásemos en un tema económico, y reflexiona y avanza seguro, va a lograr algún día sostener su economía y no tener pautas o partes fluctuantes en la vida en cuanto a un sistema económico, porque se preparó, se capacitó y hizo bien las cosas. Hay alguien que dice ahí que el que logra generar dinero de la noche a la mañana es como un piojo resucitado, ¿no? Tarde o temprano se va a volver a morir. En cambio, el que lo hace de una manera concreta y paso a paso gana, y si algún día logra tener un capital sólido económicamente, ese tipo fue muy prudente y pensó para obtener sus riquezas en este caso. Y le va a ir bien en la vida, va a sostener lo que pudo crear, ¿no? No se le va a caer ese castillo, ¿no? Dice, la prudencia nos enseña a valorar las consecuencias antes de hablar y actuar. ¿Por qué no?
analizamos y reflexionamos de este lado y pensemos juntos qué tan importante fuera valorar las consecuencias de las cosas. Es decir, ¿qué pasaría si como mucha comida chatarra? ¿Qué consecuencias vas a tener antes de hablar y actuar? ¿O qué pasaría si hablo de mi vecino? Reflexionar antes de eso, valorar esa consecuencia. Es decir, voy a valorar este tipo de consecuencias, entonces no voy a actuar en pos de esas cosas. ¿Qué pasa si voy toda la vida mintiendo, no? ¿O qué pasa si voy toda la vida siendo un hombre infiel o una mujer infiel, una persona imprudente? ¿Qué resultado voy a obtener a esto? Entonces, hablamos, o sea, reflexionamos sobre la consecuencia y actuamos en pos de que dice, esa consecuencia va a estar mal. Entonces, uso el sentido común, uso mi mente abierta y digo, no tengo que hacer ese tipo de cosas. Voy a actuar con prudencia, voy a saber elegir entre lo bueno y lo malo, voy a tomar lo bueno de una manera sabia y prudente, ¿no? No voy a actuar a ver qué sale, ¿no? Porque si actuamos a ver qué sale, por ahí nos vaya bien, ¿no? Pero no podemos sostener ese tipo de cosas. No te puedes adelantar al tiempo y creer que se puede, por ejemplo, tener un buen físico sin antes tener disciplina. No se puede. Es un paso a la vez y en este caso no te puedes saltar la disciplina para lograr obtener un buen físico. No va a pasar, ¿no? Tienes que tener la disciplina, decir, voy a valorar esta consecuencia y voy a actuar en pos de esto, que es lo más correcto para tener un gran resultado. O decir, bueno, voy a vivir siempre diciéndole la verdad a mis hijos para que en un resultado alterno la consecuencia de esto sea buena, ¿no? O el daño, no hay un daño colateral de mis acciones. Pues ser prudente en el viaje de la vida para que cuando tenga que morirme, me muera con dignidad, que me muera de pie. Como siempre digo, a este servidor le gustaría morirse como un alemán, morirme de pie, morirme sonriendo, sabiendo de que lo hice bien, y anhelaría que todas las personas que me ven o me escuchan intenten lo mismo, morirse de pie, morirse aprendiendo, por ejemplo. No quisiera morirme, por ejemplo, dejando de aprender o viviendo de recuerdos, sino que quisiera siempre vivir avanzando, ¿no? Creyendo en que las consecuencias pueden ser buenas, pero actuando de la mejor manera, ¿no? ¿Verdad? Dice, no todo lo que se puede decir se debe decir, y no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Para ser personas prudentes deberíamos analizar este tipo de puntos. No todo lo que se puede decir se debe decir. Porque, viste, la gente no está quiere escuchar la verdad ahora en día, pero no está preparada para que le digan la verdad. Dialogo o hablo mucho con mis compañeros de trabajo y siempre entramos en un meollo del asunto, entramos en un abismo incómodo porque a veces empezamos de hablar de verdades y cuando ellos hacen una pregunta sólida, suelo quedarme callado. Analizo bien antes de responder porque digo, bueno, pienso muchas cosas, pero no puedo decir todas las cosas. ¿O qué pasaría si te tocaría que decirle todas las cosas que piensas a tu jefe? ¿O qué pasaría si te tocaría que decirle todas tus cosas, todas las cosas que piensas a tu cónyuge? O a tu hijo, o a tu hermano, o a tu amigo. Sería muy incómodo. En este caso creo que tenemos que decir, bueno, voy a reflexionar, voy a pensar conmigo mismo y voy a ser muy prudente a la hora de decir cosas, ¿no? Porque por ahí herimos la susceptibilidad de las personas y eso es muy incómodo. Las personas, o casi mente la mayoría de nosotros, no estamos preparados para escuchar la verdad. Estamos preparados para escuchar lo que nos gustaría que dijese, pero no la verdad. Y la verdad es muy incómoda, pero esa es la que trae buenos resultados. Y recomiendo siempre cometer un sincericidio con nosotros mismos y tener esas personas que nos pueda decir la verdad o que cometa ese delito de decirnos la verdad nosotros para poder crecer y mejorar. Porque de lo contrario vamos a vivir engañados toda la vida, ¿no? Dice, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Se pueden hacer muchas cosas en la vida, dice. Pero todo es lícito, más no todo conviene, lo dicen las escrituras, ¿no? En este caso, hablásemos un poco de la vida. Entonces, si todas las cosas no son lícitas, por ejemplo, pero no todas nos convienen, hay que ser muy prudentes e inteligentes y sabios en este sentido. Decir, yo puedo consumir alcohol, por ejemplo, todos los fines de semana, está bien, pero el resultado de esto, ¿qué va a ser? Entonces, no puedes hacer todo lo que piensas que es bueno, ¿no? O yo puedo vivir siempre gastando mi dinero. Puedes gastar todo tu dinero, toda tu quincena, toda tu semana. Es tu dinero, al final tú lo ganas. Pero ¿cuál es el resultado de esto? No debes hacer ese tipo de cosas. Hay que ser prudente, ¿no?
La prudencia lleva a eso, a tomar decisiones eh, eh, reflexionando a que vamos a tener malos resultados, entonces lo vamos a hacer bien. Bueno, si tengo una base de ahorro, me va a ir mejor, ¿no? ¿Verdad? Y si dejo de tomar cervezas a esta edad, puede que cuando tenga 40 no tenga la panza de Homero Simpson. Sentido común, ¿no? O en ese sentido, usamos la prudencia, ¿no? Por ahí vistes en el futuro, piensas crear sombreros y no te van a nacer personas sin cabeza, sino que sí te van a nacer personas con cabeza para que los puedas vender. Piensas con prudencia, ¿no? Dices, voy a hacer esto porque en el futuro puede ser de esta manera y no me puede ir bien, ¿no? Como de servidor que piensa con prudencia y creo que las redes sociales son una base de información muy importante porque todos tenemos un dispositivo en la vida y lo usamos y entonces actúo en pos de eso, ¿no? Y dices, bueno, ese es sentido común y lo uso, ¿no? Y actúo con prudencia. Esto es muy importante, puede salir un buen resultado de estas cosas. No se puede cambiar la gente, como siempre digo, pero sí se puede hacer pensar a las personas y en este caso creo que pensamos juntos y reflexionamos y esto ya va marcando la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Dice, permítete escuchar con respeto, hablar con calma y evitar conflictos. La prudencia permite escuchar con respeto. Mira, escuchar al otro es muy importante. ¿Qué es lo que tiene que decir antes de hablar? Yo recuerdo que en cierta ocasión un tipo me reclamó porque andaba con su chica, entre comillas, cosas que no pasaba. Sí charlaba con ella, no puedo negarlo, pero no era nada de ver con ella. Y no sé cómo él tomó su celular, se dio cuenta, vio nuestro chat y llegó a donde estaba yo y me reclamó y recuerdo que con mucha prudencia, no recuerdo ser un tipo muy eh, prudente a esa altura del partido, creo que tenía por 20 años, estoy hablando de unos 8 años atrás. Y me acuerdo que lo escuché mucho hablar, ¿no? Nunca respondía lo que dije por lo que dijo, porque al final él sí tenía la razón, estaba reclamando lo correcto, solo que había partes en las cuales él estaba exagerando, porque asumía de que había vivido con su chica y cosas semejantes que no habían sucedido. Y lo escuché con mucha cordura, recuerdo. No supe responder o no quise responder muchas cosas. Tenía muchas cosas que decir, como quien dice, cuida a tu chica, que la culpa es de ella, y que mira que eso no es problema mío, que es tu problema porque no cuida a la chaval, etcétera, etcétera. Sin embargo, me acuerdo que tomé la decisión más sabia o la más prudente en aquel caso, y le dije, tienes toda la razón, intentaré o haré lo mejor o lo que esté a mi alcance para no comunicarme con ella. Y eso fueron todas mis palabras y se acabó la conversación. Y un tipo muy eufórico, dices que si hubiese hablado de una manera fuerte, creo que hubiera terminado hurgando más la ira de él y hubiera terminado siendo mal. Como dicen por ahí, las palabras dulces apacientan la ira, ¿no? ¿Verdad? Dice por aquí, la palabra prudente apaga incendios y la palabra imprudente los incendia y los incendios, imagínate, o sea, siendo una persona prudente, puedes apagar muchos incendios, puedes acabar con la rabia de las personas. Imagínate que encuentras dos personas discutiendo sin uso de razón y uno sostiene un punto o una tesis y el otro sostiene otro punto o otra tesis y tú tienes que llegar y tienes que ser un parteaguas muy prudente y apagar ese incendio, ¿no? Tienes que quedar en un punto neutral, dándole resultado a uno y dándole resultado a otro. Hace poco charlaba con unos compañeros de trabajo y discutían cuánto vale un trabajo. Uno decía 7.000 lempiras y el otro decía 40.000. Entonces me preguntaron a mí y los dos querían que yo sostuviera el punto uno del otro. Como que ni se estaban discutiendo porque uno asunteaba que sí tenía un buen precio, el otro que no. Y digo, ¿y aquí qué hago? Tengo que ser inteligente, ¿no? Muy prudente. Y le digo yo, bueno, mira, puede costar 7.000. Sí, dependiendo, ¿no? ¿Quién lo vaya a hacer? También puede costar 40.000. Pero para que no entremos en debate y en detalle, ¿por qué no lo dejamos en 25? Le digo. Muy prudente, ¿no? ¿Y por qué en 25, mi hermano? Bueno, aquí no está ganando vos, no está ganando este, ni estoy ganando yo, simplemente mi punto de opinión lo dejamos en un punto neutral, ¿no? Y todos quedaron como que, no, que vos querés aquí, no. Estoy actuando con cordura, ¿no? Con prudencia, diciendo, bueno, sostenemos ese punto neutral, que sería más mejor, ¿no? Y estoy apagando un incendio. Pero imagínate actuar con imprudencia y llegaron de dos personas que están discutiendo, o dos amigos tuyos no están sosteniendo una conversación muy tranquila y llegas y le metes juego, ¿no? Eres un tipo que le gusta el chisme y terminas de hurgar el juego y terminas incendiando y causando problemas en las personas.
Y eso no es ser una persona sabia, ¿no? Creo que el que es muy inteligente tiene que actuar con cordura en cualquier tipo de situación. Y en este caso es donde se ve, ¿no? Donde se marca la diferencia. Y recomiendo hacerlo, ¿no? Actuar con cordura y con prudencia siempre va a ser mejor para apagar esos incendios, ¿no? Y poder ser mejor en la vida. Dice aquí, quien gobierna sus impulsos se gobierna a sí mismo. Mira, aprender a controlar nuestros impulsos no es una tarea fácil, pero se puede lograr. Tú lo puede lograr este servidor. Te diría que me cuesta mucho, a veces hace poco estaba trabajando junto con mis dos hermanos, y me tocó que discutir con uno de ellos, mi hermano mayor, y me siento incómodo porque no controlé mis impulsos, no actué con prudencia, no pensé antes de actuar, y me sentía muy incómodo, y te diría que en este caso fue hace poco, ¿no? Y no le pido disculpas a mi hermano mayor, pero sí quisiera hacerlo, ¿no? Me siento mal, por ahí él no se acuerde, pero yo sí. Y en este sentido creo que controlar mis impulsos me va a llevar a gobernar mi vida y me va a ayudar a ser mejor. Y la prudencia está en tela de juicio, es una buena virtud que me puede ayudar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Te recomiendo que juntos pensemos y reflexionemos que sí se puede lograr, pero que hay que actuar con paciencia, decir voy a cultivar hábitos para que controlen mis impulsos y así ser más prudente y poder gobernar mi propia vida y gobernar las acciones que están dentro de mi control, porque no se pueden controlar las acciones que están fuera de nuestro control, pero las que sí están adentro. Y si tú piensas juntamente conmigo y reflexionas, creo que la mayoría de los problemas o la mayoría de cosas que nos pasan siempre están dentro de nosotros, no están fuera de nosotros. Entonces, controlar nosotros mismos siempre va a ser algo mejor y la vida, eh, por consiguiente, obtendrá buenos resultados porque tenemos opciones en la vida qué hacer, pero si controlamos nuestras impulsos vamos a hacer lo que es más correcto, lo que es más obvio, lo que es más tangente y no vamos a cometer errores pueriles, sencillos, o vamos a actuar como niños, sino que vamos a actuar como personas correctas, ¿no? Y muy sabios. Para ir concluyendo, dice acá que la prudencia no es miedo, es sabiduría en acción. Cualquiera diría que esa persona es muy tranquila, que nadie le roba la paz, o que es un tonto, que es un ignorante, que le va a ir mal en la vida, que no se despabila, como dicen en un lenguaje cotidiano, o que no abre la mente, que está fuera de contexto. Pero te diría que el que es muy prudente para tomar cada decisión y camina con mucha lentitud antes de hablar y antes de actuar, no es que tenga miedo, sino que es sabiduría en acción. Está siendo muy sabio y está poniendo en práctica ser sabio. La acción, ¿no? Viste que cualquiera dice que la sabiduría se gana con la vejez. Yo sostengo que no. Sí, es cierto que se actúa con más prudencia siendo un hombre viejo, ¿no? Pero he visto personas muy jóvenes actuando con mucha prudencia y he visto personas muy viejas actuando sin prudencia. Entonces creo que es un hábito que se puede cultivar, ¿no? Y se puede cultivar siendo muy jóvenes. Si tú estás a mediana edad o a una edad avanzada, te diría que no la practicas, deberías de hacerlo. Y si estás muy joven, te recomiendo que vayas actuando en pos de eso para que seas, entre más joven eres y eres más prudente, vas a obtener mejores resultados a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo y tu vida va a ser mejor, ¿no? Dice aquí, vivir con prudencia es caminar con luz en medio de la oscuridad. El mundo como tal toma malas decisiones y se vive en oscuridad plena, porque el que camina no pensando desde actuar, no pensando desde hablar, no es una persona sabia y no tiene luz. En cambio, el que es prudente camina con esa llamita de luz entre medio de toda la oscuridad que el mundo cotidiano ofrece y un orden cotidiano, valga la redundancia. Diría que hemos concluido y espero que haya sido muy bueno y muy interesante para cada uno de nosotros. No sé, recomiendo que esperes cada uno de estos videos y que pensemos juntos y reflexionemos y que por ahí vistes estoy presto a cualquier tipo de comentarios o cualquier tipo de idea para que podamos transmitir y que podamos pensar juntos en esto que es un llamado a la acción, a hacer lo bueno y a pensar juntamente conmigo, como digo yo, y que pensemos juntos y reflexionemos sobre cosas cotidianas y cosas prudentes que se pueden hacer en la vida para poder ser mejores.
Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta el final. Te mando un abrazo, un beso y te deseo lo mejor del mundo y espero volvernos a ver pronto. Gracias.